Problemas de concentración de clientes, ingresos decayendo, clientes yéndose, empleados clave yéndose y aún así, negocios con estos problemas pueden ser rescatados si los ponemos en las manos adecuadas. ¿Qué pensarías si te digo que todos los días se están vendiendo negocios con estas mismas características o con estos mismos problemas? Y no siempre son malas compras. Siempre la clave está en qué preguntas nos hacemos como compradores antes de cerrar el trato. Por eso el día de hoy, en este episodio, vamos a discutir 10 preguntas fundamentales para hacernos a la hora de ir a analizar un negocio. Y vamos con la primera. Lo más importante entender es por qué está vendiendo el dueño. Hemos hablado de que hay millones de negocios en venta. Muchos de ellos, las razones principales son enfermedad, muerte o retiro del dueño, si no es que cansancio. Y la gran oportunidad está en que entre el 70 y el 80% de estos negocios no encuentran comprador y por eso vemos una gran ventana de oportunidad. Pero más allá de entender las razones del dueño, hay que entender también cómo se conectan estas con el negocio. ¿Realmente está vendiendo por agotamiento? ¿El negocio tiene problemas financieros? Si estamos hablando de problemas financieros en el negocio, estamos hablando de problemas de flujo de efectivo, estamos hablando de cambios muy agresivos en su industria, estamos hablando de una situación externa, un divorcio, la muerte de algún familiar o alguna enfermedad grave. Nosotros siempre partimos de entender la verdadera o las verdaderas razones de venta, porque normalmente no es una situación única. Normalmente el decidir dejar a un lado el trabajo de toda una vida y el legado que se viene construyendo, pues termina siendo multifactorial. Y nosotros lo dividimos en 3 grandes razones. Primero están las razones personales, que pues podemos hablar de aburrimiento, de burnout, de muerte, de divorcio, temas de salud, otras oportunidades, moverme en la ciudad. Podemos hablar de oportunidades de negocio, que tienen que ver pues con los problemas directos con el negocio, con la competencia, con el crecimiento del negocio, con las oportunidades que genera este negocio. Y el tercer gran grupo de razones por las que se puede estar vendiendo un negocio son las razones financieras, que pues tiene que ver con una mala diversificación, mal aprovechamiento de las oportunidades, evidentemente presiones financieras que enfrentan estos negocios, presiones fiscales que enfrentan. Pero muchas veces, y ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque muchas veces el negocio no está fracasando, simplemente está mal gestionado. Y esas son las oportunidades que nosotros buscamos capitalizar. Encontrar el potencial oculto que queremos detectar para convertir lo que puede parecer un negocio mal gestionado en una excelente compra en nuestras manos. La segunda gran pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuáles son las fuentes de ingreso clave de este negocio? Hay muchas maneras de analizar esto. Partimos a hacer un análisis muy general de las áreas de negocio que tienen, los modelos de negocio que giran en torno a ese negocio. Evidentemente tenemos que eso acompañarlo con un análisis de concentración de clientes, también con un análisis de potenciales fuentes de ingreso adicionales que nosotros detectamos ante el posible alcance de nuevas líneas de negocio, de nuevos clientes. Pero esta pregunta se tiene que dividir en 3 tiempos. ¿Cuáles han sido los ingresos claves de este negocio? ¿Cuáles son actualmente los ingresos clave? Y sobre todo, y el ejercicio o el mayor reto es: ¿cuáles pueden ser los ingresos clave de este negocio, ¿no? La infraestructura que estoy adquiriendo, ¿qué más me permite hacer con esto en mis manos? Y para concluir con este punto, nosotros digamos que queremos detectar 3 puntos principales. Lo primero, queremos ver que ese negocio tenga una propuesta de valor consistente y que esté muy clara para sus clientes y que sea fácil de ver. Lo segundo es que queremos detectar que en mayor o menor medida haya un uso eficiente de los recursos. Y lo tercero que queremos ver, ya sea como oportunidad o como algo que ya se viene haciendo, es la constante búsqueda o la capacidad de ir a buscar nuevos clientes. Hemos hablado anteriormente de cuáles son las maneras de crecer un negocio, pero como dice la tesis de Edmundo, primero el cliente, y nosotros queremos detectar o que le podemos vender fácilmente más a los mismos clientes que ya tenemos, o que fácilmente podemos alcanzar nuevos clientes o nuevos segmentos del mercado.
Y con eso paso a la tercera pregunta, que es complicado también porque queremos entender cuál es el flujo efectivo real del negocio. ¿Y por qué hablo del flujo de efectivo real, no? Podrían decir, Diego, eso es muy fácil de saber, nada más ve los estados de resultados, ve los reportes de impuestos, pero no es tan sencillo porque malamente muchos de estos negocios manejan mucho ingreso discrecional. Nosotros hemos caído en la conclusión de que cuando vas con un dueño de negocio y te dice, oye, pues tengo aquí 200,000 de utilidad, pero hay otros 200,000 que no reporto, que porque cobro en efectivo, mira, te puedo enseñar aquí que ve mi coche, me lo compré con esos 200,000 del año pasado. Hemos caído a la conclusión de que no hay que pagar ese flujo de efectivo. Claro que se toma a consideración el decir, oye, pues este negocio tiene comprobables 200,000 de utilidad, pero reportados 400,000. Se toma en cuenta como parte del análisis cualitativo del negocio. Y claro que intentas entender a ojo de buen cubero si esto es real o no es real. Pero la realidad es que ya no pagamos por flujo de efectivo no comprobable. Además de que en nuestro propio proceso de diligencia que hemos diseñado, pues el contador Dani Palacios nos diría, yo no te voy a permitir pagar por a un múltiplo de dinero que no es comprobable, ¿no? Entonces, que eso también tiene otras implicaciones. Tiene implicaciones en el acceso a crédito, en cómo podemos apalancar el negocio. Tiene otras cosas a tomar en cuenta. Si hablamos de que estamos buscando un financiamiento, ya sea bancario o del SBA, pues tenemos que adherirnos a lo que está comprobable y a lo que está reportado. Entonces, independientemente de eso, intentamos hacer una ponderación desde un rasgo más cualitativo del flujo efectivo real del negocio, porque al final tampoco es una condena para el dueño que una parte del ingreso no lo reporte. Es malo para él en el sentido de que no le voy a pagar su múltiplo completo del dinero que no reporta, pero sí lo tomaré en cuenta para yo saber cuándo voy a estimar mi retorno de inversión. Pasando del flujo, una parte fundamental en los negocios es entender a los empleados clave y si estos se van a quedar o se van a ir. Esto ha terminado siendo para muchos que hacen lo mismo que nosotros, que es ir a buscar negocios para adquirir, un tema que puede hacer o romper los tratos. Tal cual, la metodología que recomendamos aquí es: pregúntale frente a frente y antes de hacer la adquisición a los empleados si se piensan quedar en caso de que tú los tomes y en esa transición si te van a acompañar. Esto es complicado porque evidentemente no todos los vendedores te van a permitir tratar con sus empleados antes de cerrar la negociación, pero lo más común es que el vendedor te asegure que el equipo se va a quedar y después van saliendo cositas, vas descubriendo que uno se iba a jubilar, otro llevaba algunos meses buscando trabajo y mucho comprador novato busca atacar estos problemas con bonos de retención, buscando incentivos de participación accionaria, pero esto, por lo que hemos investigado y por lo que hemos visto de cerca en programas de adquisición de negocios, pues suele ser un error y no suele funcionar así. ¿Por qué se habla de no estimular con bonos ni con reparto de acciones a comprar un negocio? Porque si tú incentivas el corto plazo, lo que estás incentivando es que justo en cuanto se acabe ese corto plazo se vayan. O sea, si yo te digo, oye, te doy un bono de retención y de acciones en los primeros 6, 12 meses que te vayas, justamente le estoy apostando a que pasando esos 6 o 12 meses se van a ir. Lo otro es que pues no hace mucho sentido, sobre todo en como nosotros estructuramos los deals, que es con inversionistas de por medio, no hace mucho sentido regalar participación accionaria, sobre todo cuando estamos hablando que hay un financiamiento de por medio y hay dinero que no se ha recuperado. Y bueno, el tema de cómo manejar la rotación del personal termina siendo un reto que cada quien va a abordar de una manera distinta. Lo más recomendable es no cambiar mucho la cultura de beneficios en cuanto a respetar el salario, los beneficios, las vacaciones, porque a corto plazo es lo que más impacta. Si llegas a hacer cambios muy agresivos, pues corres un riesgo alto de turnover. Y aún así, dicho todo esto, siempre tenemos que evaluar el riesgo de que aproximadamente en los primeros 90 días es muy normal tener rotación. Hay que ponderar ese riesgo de la rotación natural que va a haber en los primeros 90 días y
pues esto puede sonar muy repetitivo, muy simple, muy general, pero hay que basarnos en construir negocios sobre sistemas y no sobre personas. Cada que vemos un negocio donde el dueño era clave, donde este director es clave, donde esta persona que hace esta instalación específica que solo él sabe hacer es clave, pues detectamos mucho riesgo, y ese riesgo no siempre es que tumbe el deal, simplemente pues hay que ajustar nuestra oferta y nuestras expectativas según el riesgo que detectamos. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Siempre que analizamos un negocio, nos preguntamos qué sistemas y procesos existen. Básicamente buscamos detectar si el negocio depende del dueño o si funciona por sus procesos. Según el Exit Planning Institute, las empresas con procesos operativos estándar documentados, SOPs muy conocidos, un tema que muchos aquí entienden, se venden de 20 a 30 veces más que las empresas que no lo tienen. Dicho esto, podemos saber que en ese océano rojo de las 70-80% de las empresas que no se venden, pues vamos a detectar mucha empresa sin procesos que dependen del dueño, que terminan siendo mucho autoempleo. Ahora, siempre decimos, hay que convertir estos riesgos estándar en oportunidades. Puedes detectar un negocio donde mitigaste riesgos que ya cubrimos anteriormente, y la oportunidad en elevar el valor de ese negocio está en que tú entres y hagas eso que para ti puede ser muy simple: entrar, documentar procesos, y digamos que tú esas deficiencias volverlas en oportunidades, que es parte de la tesis que buscamos en Comprando América. Evidentemente, entendiendo que cuando quieres ir por una empresa mucho más establecida con procesos, pues vas a tener que pagar un premium, porque cuanto más basada en sistemas esté la empresa, va a ser más valiosas, tanto para ti como para cualquier otro comprador, ya sea un comprador en el presente con el que estás participando en la puja, en la subasta por ese negocio, o un comprador del futuro que potencialmente va a llegar a comprarte a ti. La sexta pregunta que nos hacemos es entender cómo está el panorama competitivo de ese negocio. Sobre todo en pequeños negocios, que es la escala que estamos atacando actualmente en Comprando América, se estima, según CB Insights, que el 42% de los pequeños negocios fracasan por falta de demanda. Y no es necesariamente que la demanda desaparezca o que haya cambiado de manos, simplemente vivimos en un mundo que constantemente la tecnología cambia y elimina industrias enteras. Entonces, a grandes rasgos, nos queremos preguntar si este negocio está en riesgo de ser reemplazado por nuevas tecnologías o si por el contrario puede beneficiarse de ellas. Por ejemplo, la amenaza más latente para muchos negocios pues es la inteligencia artificial, que sabemos que está ya en proceso de eliminar muchas industrias y de también muchas otras llevarlas al siguiente nivel. Entonces, en nuestro trabajo como compradores está detectar de qué lado está ese negocio que estamos evaluando. La séptima pregunta que nos hacemos es: ¿cómo está el riesgo por concentración de clientes? Que quizás es parecida a la pregunta de entender las fuentes de ingreso del negocio, pero aquí es un ejercicio un poco más presente, mientras que cuando analizamos los generadores de ingreso hacemos un ejercicio de ir al futuro y querer entender qué posibles nuevas líneas de negocio y segmentos de mercado podemos atacar. Aquí es un riesgo que analizamos hacia el presente y hacia atrás al entender la concentración de clientes, que es muy fácil de entender. Si un negocio tiene el 40% de facturación ante un cliente y corremos un riesgo latente que en el cambio de manos este cliente se nos puede ir, pues evidentemente tenemos que ponderar nuestra oferta y nuestras expectativas, como lo mencionamos, a este riesgo. Normalmente, la regla de dedo es que si un cliente solo representa más del 20% del ingreso a un negocio, ya castiga mucho la evaluación de ese negocio. Se devalúa proporcionalmente contra ese riesgo. Entonces, como insistimos mucho, no es que el negocio tenga que ser perfecto y de cierta manera para que lo compres, sino es simplemente ser capaces de analizar todos los riesgos que acompañan esa adquisición, porque lo hemos dicho, esto no es un proceso fácil, siempre hay riesgos, y en ese camino saber cómo vamos a mitigar y atacar esos riesgos, y en muchos casos cómo esos riesgos se vuelven en una oportunidad, que además es un talento que tenemos pues los empresarios latinos. Y esto me lleva a la octava pregunta, que es entender qué oportunidades de crecimiento existen. Tú, como futuro dueño de esa empresa, tienes como trabajo identificar el potencial de crecimiento de la empresa. No es ningún secreto y tampoco lo digo como cliché, pero tus esfuerzos deberán ser muy estratégicos desde el inicio si buscas realmente
plusvalizar esa inversión que realizaste o repagar la deuda que adquiriste para comprar ese negocio. Comprar un negocio es muy atractivo. Tienes una plataforma y tienes una infraestructura ya lista para escalarse. Ya tienes flujo de efectivo, ya tienes clientes y por eso tu única o más importante tarea es mejorarlo. Hay algunas personas que dicen, cuando compras un negocio no cambies nada durante el primer año, pero la realidad es que no podemos ser tan extremistas, ni podemos querer llegar a destruir todo el primer año, ni podemos querer llegar a no cambiar nada el primer año. Creo que más bien el approach es generar un impulso estratégico hacia las acciones del negocio. Normalmente se recomienda a las personas que, a pesar de cuidar la base principal de empleados, traigan nuevos empleados que quieran demostrar nuevos resultados y que empiecen a mejorar la dinámica de la empresa. Obviamente esto va a variar según la industria y según la relevancia de los empleados, pero bueno, la idea es constantemente detectar qué oportunidades vemos nosotros en esos negocios que están listados que probablemente alguien más no ve. Y esto pues termina siendo un ejercicio muy personal, termina siendo un ejercicio que cada quien podrá abordar de una manera distinta, pero es importante entender que de las preguntas más importantes que nos vamos a hacer es la número 8, que es ¿qué oportunidades de crecimiento existen? O ¿qué oportunidades de crecimiento puede tener este negocio en mis manos? Que es la misma pregunta, pero nos gusta hacerla así para personificarla un poco más. Siguiendo con temas de riesgos, nos pasamos a la 9ª pregunta, que es ¿qué pasivos estás heredando? Esto se podría decir de una manera burda, pues es el due diligence, pero pues antes de comprar tenemos que investigar muy a fondo, y esto, como lo menciono, es parte del due diligence. Si la empresa tiene demandas, si la empresa tiene deudas, si la empresa tiene problemas fiscales. Me acuerdo mucho de un caso que analizamos en un programa de adquisición de negocios de una empresa que trabajaba con Walmart, que lo que no vio venir era que en el contrato que tenía con Walmart, a pesar de que en números y en tamaño era muy benevolente, Walmart como cliente tenía permitido devolver cualquier inventario no vendido en cualquier momento. Entonces, en el momento que Walmart se enteró que la empresa con la que trabajaba cambió de dueño, le regresaron todo el inventario bajo términos del contrato y casi lo llevan a la quiebra. Ese negocio se rescató, fue parte del análisis que se hizo, pero el punto es que esta es una manera muy sencilla de ejemplificar los riesgos que, si no los observamos y no se hace un due diligence adecuado, pues lo que nos puede pasar. Por eso siempre tenemos que revisar. Nosotros tenemos un checklist muy rápido de 5 puntos que revisamos en específico en el rubro de pasivos ocultos en el due diligence, que es deudas del negocio, contratos de arrendamiento del negocio, duraciones, términos, penalizaciones. Buscamos ver qué multas o incumplimientos laborales tiene el negocio según el OSHA. Las políticas de devolución. Cuando hablamos de productos o servicios, queremos entender qué tanta capacidad o flexibilidad vamos a tener para cambiar eso, porque en Estados Unidos, como ustedes bien lo saben, hay todo un tema con el rubro de políticas de devolución. Si hablamos de servicios es un poquito más fácil de manejar. Si hablamos de productos es un poco más complicado y hay que entender quién es el cliente, y hay toda una cultura donde se está familiarizado con la devolución. Entonces es un tema a revisar. Y por último, revisamos las obligaciones fiscales o legales no resueltas de esa entidad, de ese negocio, porque a pesar de que hay un velo corporativo y a pesar de que hay maneras de proteger eso, se tiene que analizar antes de ir por la adquisición, porque nos guste o no, cuando estamos comprando un negocio, estamos comprando el problema de alguien, no viendo el problema como algo malo, pero pues un negocio no es que se opere en piloto automático. No estamos comprando negocios del S&P 500, entonces no es tan fácil. Y pues bueno, para esto quiero también agregarles un pequeño checklist de due diligence para que lo tengan en cuenta, que es analizar contratos, analizar el compliance regulatorio, analizar el historial de litigio de la empresa si es que lo tiene, analizar, hacer una validación de licencias que requiere el negocio para operar según su giro. Y por último, que también hemos hablado de esto en otros episodios con Edmundo, analizamos la propiedad intelectual que tiene el negocio, porque a veces hay gemas ocultas en la pura propiedad intelectual. Hemos hablado alguna vez de un caso de una empresa de software
que fue adquirida porque el puro software tenía la capacidad de convertirse en un SaaS, y la empresa fue adquirida a múltiplos del desempeño actual del negocio, cuando en las manos de alguien lo que valía era el software para convertirlo y transformarlo en un SaaS y muy rápido escalarlo, pero con otro canal de comunicación y con otro enfoque en el negocio. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo siempre se dan estas oportunidades ocultas que van a depender mucho del talento y la experiencia de cada quien y las áreas que domina. Por eso es muy difícil, y por eso muchas veces estos consejos que platicamos pues pueden sonar muy rudimentarios o muy generales, pero la idea es tocar esos puntos de información que en tus manos valen más. Y bueno, la última pregunta que nos hacemos antes de decidir si ir o no ir por un negocio es: ¿qué papel tendrá el vendedor después de la venta? Es la última pregunta porque, como se imaginarán, un buen plan de transición puede hacer o deshacer un trato. Y aquí les dejo este dato. Según Harvard Business Review, las adquisiciones que enfocan la transición en integración y creación de valor tienen una mayor tasa de éxito. Es decir, nunca partimos de la idea de que el dueño se vaya y cierre la puerta en el momento que yo le compré y ya no quiero saber nada más de él, sino que siempre buscamos nosotros como bandera verde en un trato cuando el dueño dice: oye, yo te acompaño los primeros 6 meses, los primeros 12 meses o hasta los primeros 24 meses posteriores al trato. Que esto también pues se puede prestar o no según sea el caso de las razones de venta, que es una de las preguntas que ya tocamos. Pero sobre todo en adquisiciones de negocios pequeños es muy importante extraer todo el conocimiento del vendedor y que por lo menos nos acompañe 3 meses. Idealmente mínimo 6, pero si estamos soñando, si nos puede acompañar el vendedor, un año, pues es lo ideal. Claro que hay excepciones, depende mucho del modelo de negocio, pero en general, a pesar de que queremos tomar el control por completo lo antes posible, es muy importante entender toda la dinámica que construyó el dueño. Y claro que la clave de esta pregunta está en, desde el inicio, negociar un plan de transición que sea claro para ambas partes. Nosotros, como regla de dedo, decimos sí o sí en negocios pequeños el vendedor debe incluir la transición como parte del trato. No nos gusta cuando el dueño dice: oye, si quieres que te acompañe, pues hay un contrato adicional de consultoría, mi hora vale tanto, sino que no. Parte de la venta que me estás haciendo es que me entregues en forma, y eso es parte del trato y del precio que te estoy pagando, y no hay fees adicionales que se generan, porque normalmente si hablamos en pesos mexicanos, pues ya estás pagando millones por ese negocio. Si hablamos en dólares, ya estás hablando cientos de miles de dólares o millones de dólares, y lo mínimo que puede hacer este dueño de negocio es quedarse 90, 180 días después del cierre para apoyar en el proceso de entrega de procesos, de inventarios, si es que aplica, de clientes, de empleados, de manera de prospectar, y claro que ese acompañamiento 1 a 1 es el que te va a permitir mucho más fácilmente atacar las oportunidades y detectarlas que tiene el negocio, que como lo hablamos, el valor está en lo que tú haces una vez el negocio está en tus manos. Como conclusión, quiero cerrar con que, dicho esto y habiendo analizado estas 10 preguntas, comprar un negocio siempre va a implicar riesgo. Nunca vamos a decir que es algo fácil, nunca vamos a decir que es algo pasivo o que es una manera garantizada de ganar dinero, pero sí vamos a decir que es una gran oportunidad, que con la suficiente energía empresarial puede ser potencialmente un gran evento patrimonial para ti, para tus socios, para tu familia, además de que te permite diversificarte, dolarizarte, generar ingresos en el mercado más competitivo del mundo, adquirir una visa inversionista, adquirir una visa de comercio, irte con tu familia, generar historial crediticio en Estados Unidos. Entonces, hay una serie de beneficios que valen la pena intentar este tipo de adquisiciones, además de que la contraparte, que es hacer un negocio tú mismo y desde cero, es muy compleja, ya la hemos tocado. Como decimos, primero el cliente, y cuando tú adquieres un negocio ya existente, adquieres clientes, adquieres flujo, adquieres infraestructura, adquieres marca, adquieres reconocimiento, pero no nos olvidemos de que hay que hacernos más de 10 preguntas. El día de hoy yo toqué 10 principales que buscan abordar en un espectro general
qué intentamos hacer o cómo abordamos las cosas para detectar focos rojos, para descubrir oportunidades ocultas y sobre todo para tomar decisiones inteligentes sobre avanzar o no avanzar con negocios que a grandes rasgos y en sus números se vuelven atractivos. Y si tú estás listo para adquirir un negocio en los próximos 12 meses, te quiero invitar a nuestra membresía de Comprando América, en donde todos los meses analizamos diferentes oportunidades de inversión, analizamos negocios con un equipo de 6 personas que están constantemente revisando estas oportunidades y presentándolas a nuestros miembros que están decididos a adquirir negocios en Estados Unidos, porque no todo es emprender, también puedes adquirir negocios existentes. Estamos en una oportunidad generacional de adquirir negocios en condiciones muy favorables para el comprador y te invitamos a aprovecharlas con nosotros si es que te interesa unirte. Si esto te hace sentido, pero no te ves haciéndolo con nosotros, también te abro la invitación a que profundices en el tema. Nos esforzamos mucho en estos episodios para regalarles el mayor valor posible y que esta información se democratice y cada quien la pueda usar a su manera. Si lo quiere hacer de la mano con nosotros, pues tenemos un programa diseñado para eso, pero si lo quieren hacer por su cuenta, pues esperamos que esta información les sirva, les sea de ayuda. Nos ayuda mucho si comparten, si comentan, si le dan like, si se suscriben a nuestro canal. Y bueno, con esto me despido. Seguimos Comprando América.